Lógicamente también se busca un empleo abundante y adecuado de includes para dividir el código en subsistemas coherentes en C. Al menos debería haber un include por objeto. Habría que emplear pocas variables globales, sobre todo en C. Como sabéis, el emplear variables globales hace que el código sea poco exportable. Cuantas más variables globales hay, más efectos colaterales puede haber entre los módulos. Entonces hay dos opciones. La primera que proponemos es utilizar lo que llamamos variables static locales en C, que solo pueden ser usadas por ese método, pero no son variables locales que se pierdan al terminar la ejecución, con lo cual, cuando volvamos a entrar en la función, el contenido se mantiene. Entonces, bueno, es una opción de tener una variable que es local, pero que entre sucesivas ejecuciones se conserva su valor. La otra opción más recomendable es pasar parámetros a los métodos o funciones en C. Como ya hemos visto en la asignatura de SDG, bueno, pues tenemos parámetros por valor y parámetros por referencia. Parámetros por valores cuando no van a ser variados por la rutina y por referencia cuando van a ser modificados. En cuyo caso, en el caso del lenguaje C, como ya sabéis, hay que pasarlos como punteros. Entonces no tengáis miedo al puntero. Si evitáis el uso de punteros, no usaréis parámetros por referencia y no cumpliréis este requisito de calidad software. Con lo cual, el que programa en C se tiene que hacer a la idea de que tiene que acabar dominando el uso de punteros. Bueno, aquí os lo comento un poco. El empleo de punteros y arrays es recomendable para acceder, además del tema de las funciones, para acceder a estructuras de datos complejas. En el caso de esta práctica, concretamente en los arrays de frecuencias y duraciones. Y por supuesto no se debe emplear la etiqueta auto, que es absolutamente no recomendada en C. Bueno, entonces aquí tenemos unas cifras que podéis utilizar un poco como referencia general, aunque ya digo que cumplirlas no implica que el código sea bueno, pero bueno, orientativamente pues debería haber como 25 funciones como mínimo, que debería haber como el mínimo como 10 arrays o estructuras, que el número de definiciones debería ser superior a 10 para esta práctica. Una función debería ser inferior a 20 líneas, si tenéis alguna más larga tampoco pasa nada. El número de mensajes tiene que ser mayor que 5, etc. Bueno, porcentaje de líneas con comentarios como un 30%. Todo esto es bastante orientativo, pero intentar respetarlo. En el caso del ensamblador, la estructura debe responder a la sección de este libro que habéis utilizado en el Excel también, y las normas son bastante similares, con lo cual voy a ir un poco más rápido. Un punto fundamental en ensamblador es que cada subrutina debe tener un único punto de comienzo y un único punto de terminación. Es decir, cuando se programan ensambladores es muy útil al hacerlo sin tenerse, que tengas múltiples breaks, que tengas muchos saltos que van y vuelven. Entonces, a la hora de la verdad, lo importante es que siempre definéis una subrutina y una etiqueta en el ensamblador que sea el fin de esa subrutina. De tal manera que en distintos puntos puedes hacer un branch not al fin de la subrutina, un branch al fin de la subrutina, y que sea en ese fin de la subrutina donde, por ejemplo, se recuperen todos los registros que se hayan guardado en la pila, donde haya una única etiqueta RTS, ¿de acuerdo? Entonces, solo debería haber una etiqueta RTS en cada subrutina, etc. No deberían interlazarse con otras subrutinas, es decir, se pueden anidar, una subrutina puede llamar a otra, pero lo que no puede haber es una subrutina que llama a otra, que luego la llama a la misma, etcétera, etcétera. Entonces, tenéis que tener cuidado con ese tipo de efectos. Bueno, estos comentarios son idénticos a los de C, simplemente los tenéis aquí como referencia. Si no habéis oído, pues las ideas son las mismas. El número de rutinas, sus características, que debe haber unas 25 en la práctica. El uso de constantes, que en este caso es con EQ, en el caso del ensamblador. Y bueno, todas las mismas consideraciones respecto a su utilización. Lo mismo para el tema de estructuras de datos. Las ideas son las mismas que en C, lo único que, como ya sabéis, no hay arrays ni arrays de 2 dimensiones, etcétera, en ensamblador, pero para implementarlos tenemos que utilizar los modos de direccionamiento complejos, los indexados, indirectos, compuesto incremento, etcétera, que ya hemos visto en la asignatura SDG y que podéis consultar el libro de SDG para familiarizaros de nuevo con ellos, ¿de acuerdo? Pero en este caso sí que es fundamental el utilizar estos modos de direccionamiento. Si os fijáis en la práctica, todo lo que son melodías, todo lo que son duraciones, todo eso son arrays. Si no utilizáis esos modos de direccionamiento, el código es un infierno. Acabaréis copiando y pegando infinidad de trozos de código y eso será penalizado. ¿De acuerdo? Bueno, respecto a los comentarios, pues de nuevo igual que en C, hay que incluir comentarios orientativos, pero sin pasarse tienen que aportar información diferente de lo que es en sí la instrucción. ¿Bueno? Y bueno, una serie de cifras de nuevo de orientativas de cómo tiene que ser la calidad del software, con números de rutinas, números de aquí
hacemos más énfasis en el número de modos de direccionamiento, que tiene que haber diferentes, que como mínimo tiene que haber 6. Sobre todo la idea es poder usar los nodos indexados para poder acceder a arrays bidimensionales. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.